Bueno, y Corea del Norte le ha puesto con los pelos de punta al mundo por todas las amenazas de ataques bélicos que se han ido registrando con frecuencia en las últimas semanas. Bueno, a ver, hace solamente algunas horas atrás, Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló parte del territorio japonés para luego caer cerca de la costa oriental de la isla de Hokkaido, en el Océano Pacífico, fragmentándose en 3 partes. El misil no ocasionó ningún daño. Por otro lado, autoridades japonesas señalaron que se encuentran analizando la situación junto a sus aliados, que son Estados Unidos y China, además de asegurar que se estaría trabajando para garantizar la seguridad de toda la población japonesa. Ante esto, Japón solicitará una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para pedir colaboración internacional ante lo sucedido, ya que apunta a que esto se convierte en una grave amenaza para todos los ciudadanos de aquel país. Bueno, es momento de retomar el tema del terrorismo y justamente las organizaciones terroristas están presentes en todo el mundo. Estas justifican sus atentados por diferir en pensamientos sociales, políticos, religiosos, incluso económicos. El terrorismo se ha convertido en una de las amenazas más graves para la seguridad y el desarrollo de naciones, siendo esta una violación a los derechos humanos y libertades de cada uno de nosotros. Las organizaciones terroristas buscan sembrar el miedo en los habitantes de un lugar determinado mediante amenazas y atentados. Justifican sus actos a través de diferentes motivos, ya sea religiosos, políticos o sociales. En la actualidad existen bastantes grupos de terroristas a nivel mundial. Le daremos a conocer alguno de ellos, cuál es su objetivo y cómo se financian. Boko Haram opera en Nigeria, dispone de $52 millones por año, fundado hace 12 años atrás. Su objetivo principal es oponerse a la educación occidental, porque según dicen, está en contradicción de la fe islámica. Atacan por África simultáneamente, armados con rifles, cohetes, morteros y vehículos blindados. Según expertos, su financiación es por robos a bancos, secuestros y extorsiones. Real IRA luchan contra la influencia británica tratando de lograr la separación completa del Reino Unido usando como medio los atentados terroristas. Se sustentan económicamente mediante el lavado de dinero, resultado de un gran número de empresas con las que cuentan en Reino Unido, y esta se utiliza para financiar sus actividades. Al-Shabaab. La organización genera al menos $70 millones al año. Resultado de este monto son los impuestos que cobran en los puertos marítimos, aeropuertos y diversas formas de extorsión. Fueron responsables de un tiroteo y secuestro en Kenia, disparando a los civiles, matando a 72 personas e hiriendo a más de 200. Las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia existen desde 1964, cuyo objetivo principal es realizar un Estado socialista en Colombia. Realizaban actos terroristas y contaban con armas no convencionales como bombas. Sin embargo, el gobierno de Colombia llegó a un acuerdo con las FARC para mantener la paz, por lo que en 2016 este grupo terrorista dejó las armas. Al-Qaeda, organización terrorista liderada por Osama Bin Laden, a la que se adjudica el atentado más grande a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, un ataque sincronizado a las Torres Gemelas, propiciando la destrucción del World Trade Center en New York y causando daños al Pentágono en Washington, D.C. ISIS. El Estado Islámico es un grupo extremista que opera en Irak y Siria. Busca un sistema de gobierno basado en la ley islámica. Tiene más de 10.000 combatientes en sus filas. Algunas estimaciones calculan que el Estado Islámico controla al menos 40.000 kilómetros en Siria e Irak. Suelen ejecutar a los combatientes opositores de cada ciudad que conquistan y aquellos que nieguen convertirse al Islam. No hay cifras exactas de cuántos mataron. Con un financiamiento de $2 billones al año, sus principales financiamientos son de donaciones de hombres más adinerados en el mundo.
El último atentado que realizaron fue en España, dejando al menos 100 muertos y más de un centenar de heridos. Son los atentados del horror que dejan cientos de muertes todos los años. Ya decíamos en nuestra primera entrevista con el embajador español, España, Francia, más de 200 muertos en los últimos años a raíz de los atentados terroristas. Definitivamente es un horror. Hemos invitado a un experto esta noche para hablar de cuáles son los móviles de estos atentados, de esos grupos que todavía subsisten cometiendo esta serie de atroces atentados que cegan un montón de vidas todos los años. Se los voy a presentar en este momento, muchos de ustedes ya lo conocen. Es José Samuel Montaño, investigador, experto en tecnología militar, seguridad y defensa. Realizó sus estudios en Austria y tiene más de 40 años en temas de investigación. Tiene conocimiento de la OTAN, el Pacto de Varsovia y bueno, todo aquello que necesita saber para hablar con absoluta propiedad sobre el tema. Samuel, qué gusto tenerlo en Hora 23. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Gracias. Bueno, pero antes quiero hacer un apéndice. Hace un ratito hablábamos, Samuel, respecto de cómo Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló parte del territorio japonés y de repente Japón toque la alerta. No, a ver, Estados Unidos, China, aliados, ¿qué hacemos? ¿Tiene razones para preocuparse Japón por este misil balístico coreano? No, de ningún modo para preocuparse Corea del Norte, como Estados Unidos no tiene motivos para preocuparse por Irán, porque por más que tenga un relativo poder nuclear o de misiles, Corea del Norte no se va a atrever a ninguna aventura militar con ninguno de sus vecinos, porque la respuesta va a ser devastadora. Y hay que aclarar además que China no es aliado del Japón. Si bien están en conversaciones para poder aliviar la situación, pero no es un aliado en sí. Y hay un motivo el por qué Corea siempre ha hecho estas pruebas en el mar del Japón. Es una especie de respuesta a toda la ocupación japonesa que ha sido atroz de la península antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que hasta el día de hoy se supone que Japón tenía que responder, incluso indemnizar, algo así como ha hecho Israel con Alemania. Ajá. Lo mismo el Japón con Corea del Norte especialmente, ¿no? Esos son los motivos. ¿Que Corea del Norte se atreva a algo? No. Japón tiene una tecnología militar y un sustento militar bastante fuerte que ni siquiera necesita los Estados Unidos. El presidente coreano es más bulla, ¿sí? Es más bulla, es que cuando a uno lo presionen y usted tiene un relativo poder, tiene que mostrarlo. Decir, ojo, me puedo defender, tengo esto. No, me podrán ganar, pero yo tengo algo más para dar. Algo de daño voy a hacer. Algo de daño voy a hacer, así de sencillo. Muy bien, era un apéndice sobre el tema que nos dejó algo inquietos, obviamente por la noticia de último momento que presentábamos hace algunos momentos nada más. Nos vamos al tema, Paola. Muy bien, a ver, Samuel, vemos muchas noticias de actos terroristas en países europeos, ya sea en España, ya sea en Francia. ¿Es Europa uno de los continentes más afectados por el terrorismo o existen otros continentes que están más afectados y que registran más casos de atentados, mayor número de víctimas? Y además, ¿por qué se da estos actos terroristas? ¿Cuáles vienen a ser los objetivos que se persiguen? Bueno, en realidad el terrorismo tiene una definición objetiva, absoluta, ¿no? Porque tiene implicaciones muy fuertes en lo emocional y en lo psicológico. Es una definición más subjetiva, ¿no? El terrorismo en realidad es el uso indiscriminado de la violencia, pero el terrorismo en sí ha tenido su auge y sigue teniendo su auge más que en Europa, en el África, especialmente en el norte del África. No se sabe mucho de esto porque es el África, se sabe mucho de Europa porque son europeos. Entonces, pero ¿por qué se está dando esto en Europa? Porque hay una respuesta que ya varios analistas, incluso la OTAN y en el Pacto de Varsovia lo han planteado. Esto responde a una lógica de las intervenciones occidentales en el Medio Oriente. Tiene que haber una forma de responder a esto. ¿Por qué? Porque se invade Irak, se invade Afganistán, se interviene en Libia, se provocó el conflicto en Siria, actualmente se está peleando en Yemen. Y así paulatinamente se están dando estos conflictos, se dividió el Sudán. Entonces una forma de responder de estos países o de los afectados es el terrorismo, porque si bien el terrorismo, como el que ha existido en el Perú Sendero Luminoso, que ha sido un terrorismo demencial, o de las FARC que se han convertido en un terrorismo delincuencial por su alianza con el narcotráfico y poder sostener su lucha que no ha dado resultados, o el del ejército republicano irlandés, que no tenía un claro objetivo de unir a la isla, o del ETA español. Hay terroristas que realmente son duros, fundamentalistas y crueles,
que debería combatírselos. Pero hay terrorismo que se justifica. El terrorismo, hay una parte del terrorismo que es la defensa del pobre. Viene una potencia, me invade, devasta mi país a título de derechos humanos, de terrorismo, etcétera, etcétera, y provoca una reacción. Esta reacción incluso nace este terrorismo, se fundamenta este terrorismo con la famosa visita de George Bush en noviembre del 2007 a Irak, cuando arriba hace una declaración y dice, entre comillas, Saddam Hussein no tuvo nada que ver con los atentados y no hubo las armas de destrucción masivas, y dice, esta guerra provocó más de 1 millón de muertos, un 1 con 6 ceros. Pero dice, gracias a ese 1 millón de muertos ya hay democracia en Irak. Y se acordaron ustedes, hay un periodista de aquí que indignado por estas declaraciones, saca un zapato y le tira al presidente Bush. Esto provoca una reacción en cadena en la mayor parte de los países árabes. De decir, bueno, han venido, no han encontrado ni terroristas ni armas de destrucción masiva, pero nos han devastado, pero sí nos han traído una destrucción masiva. Y esto empieza a provocar la reacción de estos países. ¿Por qué en Europa? Porque parte de Europa ha apoyado en gran parte las campañas norteamericanas, sea económicamente, con tropas, y tienen que tener una respuesta. Y esta es la respuesta, que si bien no es, lamentablemente los objetivos no son estrictamente militares, son en su mayoría civiles, pero es una de las pocas formas que tiene el terrorismo de defenderse de los países que ocupan. Esto, o sea, que el objetivo sea civil. O sea, ¿cuánto le duele al ciudadano de cualquier parte del mundo ver cómo se atropella a un ciudadano, sea en España, sea en Francia, sea en Alemania, como está ocurriendo en los últimos años? ¿Ha cambiado la forma en que actúa el terrorismo en los últimos años? Porque, claro, estábamos acostumbrados a ver coche bomba por aquí, coche bomba por allá, que explosión, un suicida, un atentado suicida por allá. Bueno, ahora estamos viendo a terroristas relativamente jóvenes, como lo que ha ocurrido ahora en Barcelona, ¿no es cierto? Que contratan una furgoneta y comienzan a atropellar gente. Lo que ocurrió en otro país europeo hace unos meses, un camión a atropellar un montón de gente, matar un montón de gente a su paso. Ya no son atentados con bombas. Ya no son atentados convencionales, son diferentes. Son atentados atípicos, pero hay una respuesta que se está analizando en Europa de este tipo de atentados, de decir todo es ahora el ISIS, porque antes era todo el comunismo. O sea, ¿por qué se está haciendo este análisis? El 22 de octubre de 1990, el primer ministro italiano, presidente del Consejo de Ministros italianos, hace la denuncia ante el mundo que él descubre la famosa operación Gladiador. Gladiador era una organización creada por la CIA y el gobierno británico, el MI6, y una organización clandestina de militares que se encargaban de hacer atentados terroristas y echarle la culpa a la izquierda, al comunismo, y así justificar intervenciones militares. El 22 de noviembre de ese mismo año el Parlamento Europeo condenó esto y ordenó una investigación que estaba incluso encabezada por el suizo Daniel Gansens. La información era bastante para condenar a los Estados Unidos, pero vino la primera guerra del Golfo y por razones obvias se dejó de esta investigación que el Pentágono la llamaba los atentados de bandera falsa. Es decir, hacían atentados los militares norteamericanos y británicos para echarle la culpa a los rusos y a los comunistas y justificar. Ahora, ¿por qué ahora se está sacando a flote este tema en Europa? Porque nace un grupo islamista en el norte de Irak que no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Porque Irak, además de los 10 años que tuvo el bloqueo militar, tuvo 10 años siguientes de una ocupación militar. Más de 500.000 de soldados norteamericanos, europeos, incluso mongoleses y hasta salvadoreños han ocupado ese país, amén de más de 60.000 agentes entre la CIA, el FBI, el Blackwater, el famoso ejército de mercenarios que depende del Pentágono, han devastado ese país. Cuando supuestamente se retira parte de la fuerza militar de los Estados Unidos, aparece este grupo muy bien organizado, muy bien armado, incluso con vehículos muy bien dotados, muy bien organizado. La pregunta del millón es cómo a los Estados Unidos, que ha controlado todo el país, se le ha escapado esta cantidad de islamistas bien organizados. Y no tiene lógica para el actuar del islamismo, el Daesh o el grupo islámico, de establecer un Estado islámico absorbiendo los territorios de Siria, si es posible el sur de Turquía y todo el norte de Irak. ¿Por qué no tiene lógica? Porque si yo quiero establecer mi grupo o mi país o mi religión fundamentalista a través de la violencia, si voy a hacer atentados en otros países, en este caso de los europeos, me van a responder y me van a impedir que yo... Es lo que está actualmente sucediendo, ¿de acuerdo?
Por eso estos atentados, incluso la gente común en Europa los está viendo como atentados de conveniencia. ¿Por qué? De no haber habido los atentados en Francia, Francia no hubiese entrado en la guerra. De no haber habido, el que menos debió haberse dado es el atentado en Bruselas. ¿Por qué no debió darse el atentado en Bruselas? Porque la capital europea más segura en Europa es la de Bruselas. ¿Por qué? Porque en Bruselas está la sede de la OTAN. Y es un complejo enorme de la OTAN que acaban de construir uno más grande, donde casi más de una treintena de países que componen la alianza militar tienen sus oficinas, sus sedes, sus cuarteles, y es la capital más segura. Pero se dio. ¿Por qué? Porque cuando en agosto de 2013 se intentó intervenir en Siria, cuando Estados Unidos quiso hacer el ataque por las armas químicas, fueron en realidad las poblaciones de Francia, Alemania y Bélgica las que se opusieron a esta intervención militar. Entonces, al parecer, había que buscar un justificativo para arrastrar a estos países a la guerra. Se dan los atentados en Francia, se levanta la ola emotiva y Francia va a la guerra, pero no se logra involucrar al resto de Europa. Entonces viene el atentado en Bélgica y ahí viene la famosa escena cuando el exsecretario de Estado Jim Carrey arriba a Bruselas, se reúne en forma reservada con el primer ministro belga y salen los dos. Muy contento, Kerry anuncia que Bélgica entra en la guerra, pero el primer ministro no estaba convencido. Lo mismo ha sucedido en Alemania. Bueno, esto es muy inquietante, ¿no? Entonces, ¿quién resulta estar detrás de estos atentados terroristas? Por la boca ¿Y cuál es ese interés? Por la boca cae el pez. ¿Se acuerdan del atentado terrorista, entre comillas, del avión ruso sobre el Sinaí? Cae el avión ruso y tiene una explicación. ¿Por qué se dice por la boca cae el pez? Cuando cae el avión, tanto Egipto y Francia y Rusia hacen las investigaciones. ¿Por qué Francia? Porque el avión era de fabricación francesa, dentro de una aerolínea rusa, y cae en territorio egipcio, en el Sinaí. En un principio se decía que era un accidente, pero posteriormente ahí viene lo del pez, por la boca del pez. Estados Unidos insiste en que se tenía que ampliar las investigaciones y que no estaban contentos con los resultados ni de Francia, ni de Rusia, ni de Egipto, y ofrecen una comisión del gobierno norteamericano para investigar este atentado. Rusia responde con la pregunta así: ¿por qué nos insisten los norteamericanos en querer ser ellos en investigar el atentado? ¿Qué están buscando? Que digamos que han sido los islamistas. Pero al final Rusia acepta que ha sido un atentado terrorista, pero porque lo ha habido, no sabemos. Pero lo acepta, ¿por qué? Para justificar la presencia rusa militar en Siria. Es decir, sí, fueron los terroristas, pero ahora también nosotros nos metemos. Pero no precisamente bombardeando a la parte terrorista que bombardea a Estados Unidos. Por eso Barack Obama se queja y dice, bueno, no están bombardeando a los que nosotros estamos bombardeando, están bombardeando al otro bando a los que nosotros estamos financiando. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Entonces, es un juego de ajedrez muy delicado que se está haciendo con esto del terrorismo. Que les digo, no se justifica, pero se está dando, porque ¿para quién le conviene estos atentados terroristas? No responde a la lógica del Islam. En cuanto yo quiero establecer, les repito, una república, quitarle un pedazo de territorios a aquellos y a los demás allá, y voy a empezar a matar gente inocente en Europa, toda Europa se me va a meter. Y me van a frenar en mis planes de expansionismo. Por tanto, no responde en gran parte a estas cuestiones de que realmente sea el grupo islamismo. No sabemos, puede haberlo, sí, hay grupos terriblemente radicales en el Medio Oriente, los hay. No se dice nada, por ejemplo, ¿qué pasa? Se condena a varios países que el eje del mal, que terroristas en Irak, en Siria, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa con Arabia Saudí? Que resulta ser uno de los más grandes financiadores del terrorismo y denunciado incluso por la vicepresidenta alemana, que corta las ventas de armamento a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí está financiando también terrorismo, pero a favor de algunas potencias occidentales. Pero ¿por qué no se le dice nada? Porque es un gran aliado incluso petrolero de las grandes potencias. Ese es otro detalle. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el terrorismo en Marruecos? No pasa nada porque Marruecos ha cedido más de 1000 hectáreas al comando del África de los Estados Unidos, donde están poniendo la primera base militar más grande en el norte del África. O sea, hay también el terrorismo de conveniencia, que hay movimientos terrorismos terribles, condenables, todo lo que ustedes quieran, los hay, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. El terrorismo que se provoca, lo dijo el mismo Papa Francisco, esta pobreza que está viviendo el norte del África, gran parte de los países del Medio Oriente, pese al petróleo que tienen, que hay una pobreza, los países ocupados, está generando el terrorismo.
viniste a mi país, lo devastaste, mataste a mi hijo, me violaste a la hija y además allá, ¿cómo me voy a defender? Bueno, le meteré una bomba a Coca-Cola, le voy a meter bombas aquí, a las discotecas, etcétera, etcétera, mi forma de defender. Samuel, y ustedes familias que los ven desde casa, Hora 23 consultó con un sociólogo acerca del porqué de la creación y proliferación de los grupos terroristas. Esto fue lo que nos contestó. Las sociedades hoy en día en el mundo entero se los cataloga desde dos perspectivas, lo que genera a la vez la creación de grupos terroristas. En este caso la sociología ya ha empezado a dividir en lo que son países de personas que viven en países de primer mundo sobre personas que viven en tercer mundo. Y en ese enfoque estas personas tratan de enfocar esa su ideología para estar catalogados como personas de desarrollo. Por otra parte, el terrorismo tiene muchos años ejerciendo miedo y zozobra en la población mundial, con un objetivo principal. Los terroristas antiguamente eran financiados por lo que eran los partidos comunistas, ¿no? Eran los partidos comunistas quienes financiaban económicamente a estos grupos con el fin de buscar un poder sobre la sociedad, ¿no? Pero la forma de conseguir hoy en día financiamiento para sus prácticas terroristas cambiaron en demasía, puesto que los mecanismos implementados en la actualidad tuvieron cambios trascendentales. Empiezan a hacer es buscar alternativas de producción de armamento, producción de todo lo que son los sistemas más económicos para infundir terror en una sociedad. Ese es el fin principal con el cual se manejan ahora lo que son estos grupos allá en Medio Oriente. Sin embargo, es tanto el incentivo por parte de estos grupos terroristas que hasta menores de edad cambian juguetes por armamento bélico. Empiezan a incentivarles desde los 8 años, ya empiezan a aprender lo que es el manejo, la manipulación de armamento, ¿no? Y entonces desde pequeños ya empiezan a crear esa ideología, ese pensamiento. Pero al parecer serían 3 factores los que estarían empujando a que exista la conformación de grupos terroristas. Demostrar un poder político, demostrar un poder de sociedad como una sociedad que prime por encima de los demás, discriminando a las demás sociedades, ¿no? Y el tercer factor, que es lo que decíamos, por seguir una religión. Sin embargo, para el profesional sí existiría una solución. No obstante, sería momentánea, ya que la religión sería un factor fundamental, ¿no? Entonces tratar de llegar a un consenso, tratar de verificar el tema de poder encontrar una sola óptica, una sola forma de pensar donde haya estabilidad. Estamos con José Samuel Montaño, investigador, experto en tecnología militar, seguridad y defensa, hablando de lo que es el terrorismo en el mundo. ¿Cuánto luto, cuánto dolor causa en cuanto episodio nuevo se registra, como el de Barcelona hace algunos días nada más? Samuel, tú has estado en el Medio Oriente, tú has estado de cerca, viendo de cerca este fenómeno del terrorismo que tiene tantas vertientes. ¿Qué es lo que has observado allá? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Primero, la caída de la moral de la tropa norteamericana, porque se les había dicho, y hay bastantes militares norteamericanos que ya están escribiendo, ¿no?, sobre el famoso libro Los Jinetes del Apocalipsis, de marines norteamericanos, donde nos dicen, caramba, nos han llevado a Irak, nos han dicho que el terrorismo, que los guerrilleros, que Saddam Hussein, primero no hemos encontrado guerrilleros, no hemos encontrado insurgentes, no hemos encontrado armas de destrucción masiva, hemos encontrado resistencia de una población civil ante una invasión nuestra. Nos han obligado a matar niños, a hacer estas barbaridades, etcétera, etcétera, y mucha gente más querida está regresando a Estados Unidos traumatizada por lo que ha visto. Por ejemplo, esto lo de España en alguna medida tiene una explicación. Resulta que España participó en la invasión a Irak con los Estados Unidos y sucede, no me acuerdo el nombre de la ministra de Defensa, que cuando visita a las tropas iraquíes, la infantería española se le queja y dice, sí hemos ocupado, no hay una resistencia militar, no hay insurgentes, no hay guerrilleros, hay resistencia, pero están habiendo muchos excesos de la parte militar norteamericana, reflejada por la investigación del periodista norteamericano Michael Hastings, que él dice, acá no hay lo que nos están diciendo, hay otra cosa. Michael Hastings curiosamente muere en un accidente porque él denuncia muchas arbitrariedades del gobierno norteamericano en Irak. Y lo segundo, en España sucede que España estaba presionando de decir, bueno, Marruecos tiene que entrar a la famosa primavera árabe, porque hay un rey, como lo hay en Arabia Saudita, en Kuwait, en Jordania, en Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Bueno, más que un rey, es una familia que gobierna años, no hay democracia. Es una dictadura feroz, sobre todo en la ocupación del Sáhara Occidental, ¿de acuerdo? Y España estaba incentivando a un proceso democrático en Marruecos, hasta que Estados Unidos
logra introducir una base militar en Marruecos y feliz el rey, ya no va a haber democracia, y Estados Unidos, Barack Obama, declara un aliado estratégico a Marruecos, y eso enfada a España, y España se retira de Irak. Y esto, quieramos o no, en alguna medida ya está obligando a España a reconsiderar su reintroducción a la guerra, porque ha habido un atentado en España que vienen de los islamistas o de los musulmanes, de donde sea, están ya considerando la reintroducción de España en el norte de Irak y en el norte de Siria. Porque, ya les digo, de no haber sucedido esos atentados, ni Bélgica, ni Francia, ahora Alemania, se hubiesen introducido en el conflicto. Pues Estados Unidos estaría casi solo. Estados Unidos estaría casi solo. Es por eso, por ejemplo, la pregunta del millón decía, ¿por qué George Bush, cuando el presidente ucraniano dice, entre comillas, no ser aceptado por la Unión Europea desde el punto de vista económico ni político, pero hace el famoso anuncio de su deseo de entrar a la OTAN? George Bush rompe todos los protocolos de seguridad de diplomacia, inmediatamente se traslada a Ucrania, felicita al presidente y lo insta a entrar a la OTAN. ¿Por qué? Porque la tropa norteamericana ha fracasado prácticamente en Irak, ha fracasado en Afganistán, ha tenido su Vietnam árabe y necesita de otras tropas, porque los Estados Unidos se encarga de la tecnología, los misiles, los portaaviones, pero ella no con tropas en tierra, necesita las tropas de otros países. Lo que ha sucedido en Libia, y nos ha dicho la misma Hillary Clinton, cuando nos decían, caramba, el terrorismo de Gaddafi está matando a los bebés en Benghazi, hay que bombardear y demás allá, y entró Mary Colby, que se desmarcó de la CNE. Curiosamente, Mary Colby también muere. Cuando ella denuncia y dice, no, aquí en la Plaza Verde de Benghazi no está pasando nada, no hay tales cosas, ¿no? Lo que sí, ella denuncia y dice, no, miren, son nuestros misiles, nuestras bombas que están devastando este país. Cuando muere Gaddafi, ¿qué dice Hillary Clinton cuando le muestra? Dicen, nos hemos equivocado. ¿Qué dice Hillary Clinton, entre comillas? Ups, nos hemos equivocado, lo sentimos mucho. Pero ya hay democracia en Libia, impuesta por las bombas norteamericanas. Samuel, ¿cuáles son los principales o los distintos tipos de vínculos que tienen los grupos terroristas, aquellos que generan las fuentes de financiamiento? ¿Y cómo ve usted la lucha que existe a nivel mundial contra el terrorismo y contra estos vínculos? Y si existen tal vez algunos otros aspectos o mecanismos que se deberían implementar. Una de las formas, por ejemplo, de los grupos terroristas o guerrilleros en América Latina para financiar sus actividades, un ejemplo para el mundo, ha sido la alianza, por ejemplo, de las FARC con los grupos del narcotráfico. Les cuidaban las rutas y el narcotráfico les financiaba la ruta. Una de las fuentes de financiamiento que ha sido en el Medio Oriente fue la captura de pozos petroleros y la venta de ese petróleo les financiaba. Pero una de las cosas que está investigando incluso el mismo Departamento de Estado es la financiación de la droga, del famoso opio en Afganistán, que no solamente está financiando a grupos guerrilleros, sino también está financiando al mismo ejército norteamericano. ¿Cómo sustentamos esto? ¿Cómo se apoyó a los grupos contras en Nicaragua y a la pelea entre Irak e Irak en la guerra de 1980 al 88? Cuando fue descubierto el coronel Oliver North del Comando Sur, que usaba el narcotráfico de Colombia para financiar estas operaciones. Lo mismo está sucediendo, esta famosa publicación que se dio en el Canadá, que hacen marines norteamericanos custodiando grandes plantaciones de opio en Afganistán. ¿No? El terrorismo tiene distintas formas de ser financiado. Un simple empresario que quiera derrocar a un país, quiera desestabilizar un millonario que quiera hacerse de minas, de pozos petroleros o de reservas de agua dulce, unos millones de dólares para financiar ya sea militares o ya sea terroristas. O sea, son múltiples las formas de poder financiar a grupos terroristas con un objetivo. Generalmente los grupos terroristas siempre atacan a países, estados, colectividades, iglesias, rara vez lo hacen en un solo individuo. Siempre son colectividades. Y esto hay un financiamiento de todas las clases. Inclusive, ustedes se acordarán del famoso Chacal en Francia, que era un terrorista que tenía que matar al presidente de Gaulle. ¿Cómo lo financiaban? Los que lo habían contratado asaltaban bancos, joyerías, para con lo que asaltaban financiaban a este terrorista. Lo mismo se ha dado en el norte del África. Cómo financian incluso algunos grupos guerrilleros en el centro del África, es vendiendo elefantes, vendiendo marfil, etcétera, etcétera. De esa forma se financia. Tengo algunos datos que me llamaron bastante la atención. Por ejemplo, el grupo yihadista, ¿no?, del Estado Islámico de Irak y el Levante, que atemoriza actualmente a Irak, y el que se ha atribuido el atentado de Barcelona,
¿no? Manejaría, de acuerdo a esta información, cerca de 2.000 millones de dólares al año, que proviene de la venta de armas y grandes robos, o sea, impresionante. Al-Qaeda, que opera desde 1980, que prefiere los atentados suicidas, maneja un presupuesto anual de cerca de 100 millones de dólares. O sea, son cantidades de plata impresionantes. Y el famoso movimiento talibán, ¿no es cierto?, que uno de los grupos terroristas más ricos y diversos del mundo, obtienen 400 millones de dólares al año por la venta de drogas, también tráfico de personas, extorsión, reciben donaciones de organizaciones islámicas de todo el mundo. Pero estamos hablando de cientos de millones de dólares para financiar la muerte. Es así. Mire, un dato preocupante ha sido cuando los Estados Unidos, por ejemplo, hacen parte de su retirada de Irak, parte de su retirada de Afganistán, dejan bastante material militar en abundancia, vehículos militares, artillería y bastante equipo de infantería. ¿Pero por qué lo dejan? Por dos factores. Primero, los Estados Unidos no tienen el presupuesto suficiente para repatriar estos materiales al continente, porque es un gasto grande, inmenso. Y segundo, porque la industria de armas no quiere que este armamento regrese. ¿Por qué? Porque tienen que fabricar otro. Tienen que volver a abastecer al ejército. Y entonces salió recién, salió en el mes de mayo, que los Estados Unidos está ofertando incluso a países latinoamericanos como el Paraguay, y Colombia y Chile. Hay este material militar y lo único que tienen que hacer es irlo a recoger. Y mucho de este material está entrando al mercado negro. Hay un libro que se llama Amaneceres de Armados, es un general norteamericano, no me acuerdo muy bien el nombre, donde él denuncia y dice: muchas de estas armas son declaradas clandestinas por los mismos militares norteamericanos, por los mismos militares británicos, que las registran como armas reglamentarias, 10 Kalashnikov, fusiles SIG, pistolas SIG, las registran como reglamentarias dentro de su declaración para retornar al continente, y estas armas son revendidas en el continente americano. Bien. Esto está sucediendo. Pues, miren, nadie ha tomado en cuenta las quejas del presidente iraquí. Cuando empezó esto del islamismo, hubieron más de 260 vuelos de los cargueros militares norteamericanos aéreos, y el 90% de las armas que tiraban supuestamente para el ejército iraquí en paracaídas para que se defienda, caían en territorio del Islam, de los islamistas. No tenía lógica, porque estamos hablando de una potencia con la tecnología militar suficiente para saber dónde lanzar los paracaídas con armas. Por eso las primeras imágenes del grupo islamista que aparecen muy bien uniformados, y por lo menos el 50% tenían los famosos M16 en las manos, o los M14 norteamericanos. La pregunta era ¿de dónde? Incluso el Departamento de Estado, una parte del Departamento de Estado cuestionó al gobierno del Japón, decir: ¿cómo es que estos islamistas aparecen con cientos de camionetas Toyotas bien equipadas? ¿De dónde han sacado las camionetas Toyota? ¿Quién las ha financiado? Japón respondió y dijo: nosotros no, las pueden haber robado en todas las partes del mundo, pero le preguntaron a los Estados Unidos, el gobierno japonés, ante la muerte de la periodista japonesa Mika Yamamoto, que murió en el norte de Siria denunciando precisamente esto. ¿Cómo es que semejante arsenal muy bien organizado del grupo islamista ha pasado por las narices de toda la parte militar norteamericana en Irak? ¿Cómo se les ha ido a las manos? O sea, estamos, por todo lo que te escucho, Samuel, podemos concluir, o de alguna manera es una de las hipótesis que más se maneja, de que es el mismo gobierno de Estados Unidos el que está fomentando mucho el terrorismo internacional. ¿Por qué Erdogan está furioso con Estados Unidos y parte de la OTAN y Arabia Saudí? Resulta que el supuesto Estado Islámico se encargó de defenestrar la fama del invencible tanque Leopard alemán. ¿Por qué? Turquía interviene con fuerzas de tierra relativas en el norte de Turquía, y aparecen las imágenes de varios tanques Leopard que pierden la torreta, están destruidos. La pregunta es: pero si los islamistas no tienen tanques, ¿cómo los han destruido? Informe del ejército turco: destruidos con misiles Tom o Shilajah de fabricación norteamericana en manos de los saudíes, porque los saudíes años atrás compraron la fantástica cantidad y reconocida por el Pentágono de más de 15.000 de estos misiles. ¿Qué va a hacer Arabia Saudita con 15.000 de estos misiles? Muchos exmilitares, entre ellos el ex general Wesley Clark, ex comandante de la OTAN, ya ha pedido explicación de hacer un inventario en Arabia Saudí para saber cuántos de estos misiles han salido de este país y han aparecido en el norte de Siria para darle a los tanques turcos. Bueno. Samuel, muchos tipos de terrorismo se han registrado en distintas regiones del mundo entero, y los siguientes 5 casos que vamos a conocer están considerados entre los actos terroristas más impresionantes de la historia.
Atentado de Niza. El atentado en la ciudad francesa de Niza, que tuvo lugar el 14 de julio del 2016, cuando Mohamed Laouaye Boulel, un hombre de 31 años, nacido en Túnez, con un permiso de residencia francesa que le permitía vivir en dicha ciudad y que además era conocido por la policía francesa debido a 5 delitos anteriores, condujo deliberadamente un camión de carga de 19 toneladas hacia una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, matando así a 85 personas e hiriendo a 202. Además, disparó contra la policía y civiles con un arma de fuego. El incidente fue descrito como el tercer gran ataque terrorista en Francia desde enero del 2015, después de los atentados de enero y noviembre del 2015. El 16 de julio, la agencia de noticias Amaq, una presencia en línea que dice estar afiliada con el Estado Islámico, dijo que Laouaye ejecutó la operación en respuesta a las llamadas orientadas a los ciudadanos de países de la coalición que luchan contra el Estado Islámico. Atentado de Oklahoma City. Fue un ataque terrorista con explosivos, perpetrado el miércoles 19 de abril de 1995, que tuvo como blanco el edificio federal Alfred Murrah, ubicado en el centro de la ciudad estadounidense de Oklahoma City. Fue considerado el acto terrorista más grave ocurrido en territorio de Estados Unidos hasta los atentados del 11 de septiembre del 2001. El ataque causó la muerte de 168 personas, entre ellos 19 niños menores de 6 años, e hirió a más de 680. La explosión dañó 324 edificios en un radio de 16 manzanas. Además, quemó y destruyó 86 coches y también destrozó los vidrios en 258 edificios cercanos, causando un estimado de al menos $652 millones en daños. Atentado en Madrid. Este acto terrorista ocurrió el 11 de marzo del 2004. Se trata de uno de los mayores atentados cometidos en Europa, con 10 explosiones provocadas por 10 mochilas cargadas con alto explosivo que detonaron de manera casi simultánea en 4 trenes de Madrid, entre las 7:36 y 7:40 de la mañana. Fallecieron 192 personas y 1.400 resultaron heridas. Los análisis científicos de los restos tras las explosiones dieron como resultado que se trataba de un explosivo del tipo dinamita. Otras investigaciones determinaron que los explosivos utilizados por los islamistas fueron goma 2.0. Atentado al vuelo 103 de Panam. El 21 de diciembre de 1988, un avión Boeing 747 que viajaba en un vuelo regular de la compañía aérea estadounidense explotó en el aire. Los restos cayeron sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron las 259 personas que viajaban a bordo y 11 personas más en tierra. El avión volaba desde el aeropuerto de Heathrow en Londres, Inglaterra, al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos. La explosión ocurrió 38 minutos después del despegue, debido a un explosivo colocado en un radiocassette dentro del equipaje del compartimento de carga. Después de 3 años de investigación, resultaron 2 ciudadanos libios acusados por el atentado. Pero al no tener buenas relaciones con el Reino Unido, Libia se negó a entregar a los sospechosos, por lo que la ONU estableció sanciones contra el país a partir de 1992. Atentados del 11 de septiembre del 2001. Fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno con un terrorista piloto. El ataque se llevó a cabo mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos, causando la muerte de casi 3.000 personas y produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno de World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia, siendo este el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados a la política denominada Guerra contra el Terrorismo. Ahora yo quiero comentarles acerca de una noticia que ya está circulando en las redes sociales. Un microchip que detecta explosivos. Un nuevo avance de la tecnología artificial. El neurólogo nigeriano Oshorinoya Agabi quizá haya conseguido que un día usted pueda saltarse la fila de seguridad en los aeropuertos con un invento revolucionario, un microchip capaz de detectar explosivos sin molestar a los viajeros.
Bueno, formidable, y así nos evitamos de hasta quitarnos los zapatos, ¿verdad? Cuando tenemos que estar en un aeropuerto en los Estados Unidos, como me pasó hace poco, ¿no? Menos mal que estaba estrenando unos lindos calcetines ese día. Bueno, a ver, estamos acá con nuestro experto en tecnología militar, seguridad y defensa, José Samuel Montaño, hablando del terrorismo en el mundo. Samuel, ¿cuán lejos están estos atentados terroristas de Sudamérica? Porque claro, la mayoría de los atentados se están registrando hoy en día en Europa, ¿no es cierto? En Niza, en Alemania, en Barcelona, España, qué sé yo. No estamos sintiendo atentados terroristas próximos, ¿no? Como lo que ocurrió, por ejemplo, en 1994 en Argentina, con un coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, de Buenos Aires, el mayor atentado terrorista en Argentina. 85 personas murieron, 300 heridas, 1994. Y no hemos vuelto a saber de atentados de semejante magnitud, casi todos en Europa. ¿Realmente estamos tan lejos de los atentados terroristas? Más que estar lejos es que por el momento no son necesarios. No son necesarios porque, bien o mal, reconocido está, el mismo Henry Kissinger lo reconoció en sus últimos años, en que mientras les duren los recursos en el Medio Oriente y en el norte de África, el recurso más que el petróleo son los acuíferos de agua, que es lo más importante para Europa y para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras les duren los recursos allá, esta región no se va a desestabilizar, porque no solamente van a ser las potencias, pasa que ahora hay potencias emergentes. Además de China, está el Brasil, Pakistán, Sudáfrica, las mismas Coreas, necesitan recursos. Y para los recursos o los consiguen de buenas o los consiguen de malas. Y mientras no sean necesarios acá, no los vamos a tener. A no ser que el día de mañana por X o Z, por ejemplo, un área que se quiera asegurar es el Amazonas. Y el acuífero guaraní, que en gran parte está en territorio argentino, del Brasil, del norte del Uruguay y parte del Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces, mientras hayan gobiernos que puedan ceder estos recursos y no den dolor de cabeza a cualquier potencia, incluso los chinos, los rusos, etcétera, etcétera, vamos a estar tranquilos. Pero si el día de mañana quieren meterse en el Amazonas, que es una región riquísima, y ya se está haciendo poco a poco, se está ejerciendo una presión incluso con el gobierno del Brasil, porque los Estados Unidos quieren meter bases militares con el pretexto de hacer que Naciones Unidas declare el Amazonas como patrimonio de la humanidad. Con ese pretexto de decir, es patrimonio de la humanidad, entonces nosotros nos metemos militarmente para proteger esta reserva. Y ahí van a haber problemas con el Brasil. No olvidemos que en los años 70 y principios de los 80, la Coca-Cola y la Pepsi estuvieron a punto de financiar un movimiento para partir entonces el Brasil, la República del Amazonas, y hacerse las reservas de agua, y el Brasil en sí, que felizmente no dieron resultados. Entonces, de momento, no se necesitan los atentados terroristas en esta parte del mundo, de momento. Muy bien. ¿No? A no ser, por ejemplo, que haya situaciones como las de Venezuela muy extremas, que en alguna medida ya hay un terrorismo de ambos bandos. Yo te meto una bomba, yo te meto otra bomba para propaganda, para hacerte daño, etcétera, etcétera. Se estaba dando en el Perú, ¿no? Se estaba dando, o se iba a dar en la Argentina poco a poco si seguía la dictadura militar, y se iba a dar en Chile. Porque el terrorismo es también una forma de defensa, es una forma de reclamar, es una forma de gritar, son los gritos del silencio. Es como dicen los norteamericanos cuando se les descubrió la Operación Gladiador, y respondió un general norteamericano y dijo entre comillas, bueno, nuestro lema era salvar la libertad en silencio. Es decir, sí, nosotros hemos hecho los atentados terroristas, pero para salvar las democracias de Europa Occidental. Samuel, veía que existen algunas zonas denominadas zonas seguras donde se reúnen los grupos terroristas. ¿Cuáles son las características de estos lugares y cómo en estos lugares se entrenan, se preparan estos grupos, incluso para aumentar el impacto de sus atentados? En realidad, zonas seguras no las hay, pero sí zonas diversas en cualquier parte del mundo sí las hay. Por ejemplo, se sospechaba que parte del territorio del norte de China y la confluencia con la frontera rusa era un territorio ideal para el entrenamiento de terrorismo. Pero el entrenamiento de terrorismo es en zonas abiertas como el desierto. Otra de las zonas ideales para el entrenamiento en jungla, para el terrorismo, es el África, la zona central del África, el sur del África. Cualquier cosa, incluso Bolivia, partes alejadas del norte de Potosí, la jungla en el oriente, son ideales para entrenarse para el terrorismo, ¿no? El terrorismo en sí no necesita mucho entrenamiento, tanto militar.
sino un entrenamiento psicológico y emocional y de ser sigiloso, nada más, a diferencia del militar, porque, a ver, en Irak, ¿cómo se justifica tanta presencia, no de fuerza militar regular, igual que en Afganistán o en Libia, sino hay una abundancia de fuerzas especiales? Mucha gente en la OTAN se pregunta por qué tienen que ir los Boinas Verdes, los SEAL, la Fuerza Delta, los grupos especiales de Polonia, de Alemania. ¿Por qué fuerzas especiales cuando no hay ejércitos en esos países? Se está peleando contra la población civil, porque el terrorismo, la guerrilla, la insurgencia, la resistencia para oponerse a una ocupación militar es muy diversa y muy ingeniosa para enfrentar un ejército. Ahí vemos, por ejemplo, las madres en Irak que sabían usar muy bien los vestidos para ocultar un fusil, ocultar explosivos, y esto genera inclusive la propaganda en Hollywood, el francotirador, que solamente mata a los malos en Hollywood, pero la situación real ha sido otra en Irak. Y esto inclusive lo desmienten los francotiradores canadienses, es decir, no es tanto así lo que dice Hollywood, que ha habido un francotirador que mató a los malos, no ha sido así. Resultó haber un francotirador que es del llamado Juba iraquí, que ponía en jaque a los marines. Entonces viene Hollywood, hay que disminuir a Juba y hay que poner al héroe que solamente